Su nombre de pila era Malcolm Little, pero él decidiría cambiar su nombre a Malcolm X porque no reconocía como propio el apellido que le fue heredado por su padre, aunque asumía que en algún momento la genealogía de su familia debía haber tenido un apellido. Él decía que el original le había sido arrebatado cuando los africanos fueron llevados a América para esclavizarlos. En ese momento perdieron su identidad y les fue otorgado el apellido del amo esclavista porque se convirtieron en su propiedad. Por esa razón se negó a utilizarlo y simplemente lo sustituyó por la X. Malcolm fue uno de los musulmanes más destacados de la historia moderna, defensor de los derechos civiles, activista de los derechos humanos de las personas de raza negra, que ha inspirado a generaciones. Un bandido violento, un predicador o un revolucionario. Hay muchas maneras de ver su historia, pero de cualquier forma resulta muy interesante. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Nació el 19 de mayo de 1925 en los Estados Unidos, específicamente en Omaha, Nebraska. Su madre fue Lois Helen Little y su padre fue L. Little, quien se desempeñaba como predicador batista. Además, era un líder local de la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros y la Liga de Comunidades Africanas fundada por el activista panafricano Marcus Garvey. El panafricanismo es un movimiento mundial que tiene como objetivo alentar y fortalecer los lazos de solidaridad entre todos los indígenas y las diásporas de ascendencia africana, y sus orígenes se sitúan en las luchas del pueblo africano contra la colonización, la esclavitud y la opresión que han sufrido durante gran parte de su historia. Su madre también participaba activamente en la asociación, y es de aquí que Malcolm hereda la comprensión del orgullo negro. Todo esto también hacía muy turbulenta su vida y la de su familia. Solían ser acosados por grupos supremacistas blancos, como el Ku Klux Klan y la Legión Negra. Vivían bajo amenazas, tuvieron que mudarse de residencia en varias oportunidades. Incluso, su padre manifestó en una ocasión que ellos eran los responsables de quemar su casa. Y Malcolm señalaría más adelante que 4 de los hermanos de su padre murieron a manos del racismo. Y ese también murió en circunstancias sospechosas. A pesar que oficialmente su muerte fue declarada un accidente de tranvía, se rumoraba que había sido asesinado por la Legión Negra. En el momento en que eso ocurrió, Malcolm contaba con 6 años, pero este hecho lo marcaría de por vida. Cuando alcanzó los 13 años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Él y sus hermanos fueron enviados a diferentes hogares de acogida. Se dice que en su infancia y adolescencia era un estudiante brillante, pero fue desalentado y menospreciado por un maestro blanco que le dijo que era irrealista que un joven negro aspirara a ser abogado. Decepcionado, abandonó la escuela a los 15 años. A partir de aquí, las cosas se pondrían más turbias para Malcolm. Al cumplir 18 años, se mudó a Harlem, en la ciudad de Nueva York. Comenzó a delinquir y recurrió al crimen para sobrevivir, involucrándose en juegos de azar, robos, tráfico de drogas y prostitución. En 1946, con 21 años, fue arrestado por robo y recibió una condena de 8 años de prisión en la penitenciaría estatal de Charleston. Malcolm cambió su visión del mundo mientras cumplía su condena. Se convirtió en un ávido lector y conoció los principios de las enseñanzas de la Nación del Islam, un grupo conocido por ser conformado por musulmanes de raza negra creyentes de algunas teorías que difieren del Islam tradicional, considerando que su raza es superior al resto. Esta y otras posiciones radicales han generado que el grupo haya sido catalogado dentro de la ultraderecha afroamericana de los Estados Unidos. Este movimiento religioso, que para la época era relativamente nuevo, estaba liderado por Elijah Muhammad. También predicaba la autosuficiencia de los negros y, en última instancia, el regreso de la diáspora a África, donde estarían libres de los blancos estadounidenses y europeos. Malcolm terminaría acogiendo esta nueva fe, y fue en ese momento que cambió su apellido por X como representación de su apellido africano perdido, tal como lo hacían los seguidores de la Nación del Islam. Su libertad condicional llegó en 1952. A partir de allí, trabajó para desarrollar el Ministerio de la Nación y expandir su membresía. En junio de 1953,
fue nombrado ministro asistente del Templo número 1 de la Nación en Detroit, a la vez que era vigilado por el FBI por sus posibles asociaciones comunistas. Al año siguiente dirigiría de forma sobresaliente el Templo número 7 en Harlem. Destacaba por su habilidad como orador. Su porte era impresionante, era atractivo y siempre estaba impecablemente bien arreglado. Todo esto le ayudó para ganar partidarios, ascender rápidamente y abrir templos en varias ciudades. Una muestra de su influencia quedó demostrada con el movimiento que generó una noche en 1957, cuando organizó a cientos de musulmanes negros en Harlem para garantizar la seguridad de Hinton Johnson, quien había sido hospitalizado a causa de la violencia policial. La visión de Malcolm no descartaba la violencia como medio para superar la opresión blanca, lo cual provocaba diversos tipos de sentimientos entre los ciudadanos estadounidenses y seguía atrayendo la atención del FBI. Aún así, esto no impidió que se convirtiera en una poderosa voz dentro de la lucha por los derechos civiles, aunque era profundamente crítico con el movimiento en sí y sus líderes, como el Dr. Martin Luther King, quien predicaba la integración. Malcolm se oponía a la práctica de la no violencia si esto implicaba quedarse indefenso frente a los abusos del racismo, y exponía públicamente que no estaba de acuerdo con ofrecer la otra mejilla para seguir siendo abusados por el hombre blanco americano. En 1958, Malcolm se casó con Betty Shabazz, con quien tendría 6 hijos. A la vez, su presencia en la prensa y la televisión comenzó a ganar exposición internacional. El mensaje de Malcolm se escuchaba más fuerte que nunca, pero las tensiones crecían dentro de la nación, debido a la atención que Malcolm recibía en comparación con su líder Elijah Muhammad. Luego, una redada injustificada en la mezquita por parte de la policía de Los Ángeles dio como resultado que uno de sus integrantes quedara paralizado y otro fuera asesinado, por lo cual no se presentaron cargos contra la policía. Malcolm quedó atónito ante la negativa de Elijah Muhammad de pedir cualquier forma de respuesta o retaliación por el incidente. Ambos también discrepaban por el deseo de Malcolm de comenzar a trabajar con organizaciones de derechos civiles, políticos negros y otros grupos religiosos. En marzo de 1964, Malcolm anunció públicamente su separación de la Nación del Islam, después que se destapara un escandaloso secreto que relacionaba a su líder con conductas sexuales inapropiadas, gracias a las cuales varias hermanas de la organización habían quedado embarazadas de Elijah Muhammad. Seguidamente, Malcolm comenzó a aprender los principios y prácticas del Islam suní. Fundó la Mezquita Musulmana Incorporada y la Organización de Unidad Afroamericana, que era un grupo no religioso que promovía el panafricanismo. Su postura hacia Martin Luther King también se suavizó, aunque se verían en persona una sola vez. Una idea común sobre la evolución filosófica de Malcolm es que en su proceso de convertirse al Islam suní suavizó sus posiciones políticas. Ciertamente Malcolm abandonó algunas de sus posturas más extremas y separatistas de la nación en relación a la raza, pero siguió siendo un firme defensor del nacionalismo negro, y a pesar de que muchas personas tienen una visión sesgada de él como un incitador a la violencia, en sus propias palabras llegó a manifestar que no era de su agrado, pero insistía en que el hombre negro en Estados Unidos y cualquier ser humano en cualquier lugar está en su derecho de hacer lo que sea necesario por cualquier medio para proteger su vida y su propiedad, especialmente en un país donde el propio gobierno federal tiene probado que no quiere o no puede proteger la vida y la propiedad de esos seres. Esta era una de sus mayores quejas del sistema. Él alegaba que mientras los estadounidenses blancos se defendían con toda la propiedad, los de raza negra no podían hacerlo sin que esto no los hiciera parecer irracionalmente alterados o de naturaleza agresiva. Ese mismo año, Malcolm viajó a la Meca, donde reafirmó su fe y cultivó su esperanza en una resolución pacífica para la lucha por la igualdad racial a través del verdadero aprendizaje del Islam. Después, realizó 2 viajes a África, donde se reunió prácticamente con todos los líderes destacados de ese continente y habló repetidas veces en radio y televisión. En América, se reunió con Fidel Castro y fue uno de los primeros líderes afroamericanos en relacionarse con la recién creada Organización para la Liberación de Palestina. Además,
fue uno de los pioneros de la tradición de solidaridad entre negros y palestinos, que sería continuada por el partido Pantera Negra y el movimiento Black Lives Matter. Todo esto ocasionó que muchos de los seguidores de Elijah Muhammad le propinaran todo tipo de amenazas. Su automóvil fue bombardeado, su casa fue incendiada y los registros de vigilancia del FBI muestran que estaban al tanto de que elementos dentro de la nación discutían abiertamente su muerte. En los últimos meses de su vida, cambió su nombre una vez más a El-Had Malik El-Shabazz, trabajando incansablemente en su lucha por los derechos de su raza, hasta que el 21 de febrero de 1965, antes de ofrecer un discurso frente a la Organización de Unidad Afroamericana en el Audubon Ballroom de Manhattan, Malcolm X fue asesinado, sufriendo 21 disparos por parte de 3 miembros de la Nación del Islam, que posteriormente fueron juzgados y condenados. Su funeral se llevó a cabo en Harlem y se estima que asistieron aproximadamente 30.000 personas. Todo este acontecimiento deja mucho que pensar, puesto que si las autoridades estaban al tanto de la existencia de planes en su contra y lo mantenían bajo vigilancia, ¿por qué no se evitó este crimen? ¿Y qué participación tuvo la Nación del Islam directamente en este hecho? De cualquier manera, su muerte no pudo silenciarlo. Su legado se hace presente hasta nuestros días y se manifiesta en la música, el cine y la literatura. Su autobiografía fue nombrada uno de los 10 libros de no ficción más influyentes del siglo XX, y sus ideas continúan inspirando a generaciones de activismo contra el racismo y el imperialismo en todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este inolvidable personaje? Comparte con nosotros en los comentarios qué te ha parecido su turbulenta historia y su legado, porque hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por visitar nuestro canal. Eso es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.